Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Hablábamos en otro programa de la hipnosis. Se planteaba entonces que había dos aspectos, dos experimentos, dos fenómenos dentro de la hipnosis que merecían una consideración aparte. Nos referíamos a la regresión y a la sintonización. Si ustedes recuerdan, algo hablábamos de ellos. Regresión era, con el sujeto en un trance hipnótico, retroceder en el tiempo en busca de algo. Terapéuticamente en la medicina se utiliza con relativa frecuencia. Se busca una vivencia reprimida que está creando como una especie de espina irritativa en el subconsciente una serie de conflictos. En estado de hipnosis profunda se le hace retroceder en sus experiencias anteriores hasta encontrar esa experiencia. Este es un fin o un destino muy común de la regresión. Pero hoy, y más en la línea de los temas que nosotros tocamos en este programa, voy a hablarles de la regresión a propósito de un tema también lleno de sugestión y que a nosotros nos gusta, el tema de los ovnis. Ustedes recuerdan sin duda a los Hill, este matrimonio norteamericano que fue testigo, que fue objeto de uno de los fenómenos más discutidos, más polemizados en torno al tema de los ovnis. Ellos fueron objeto de un secuestro. Si recuerdan, el 19 de septiembre de 1961, ellos, viniendo de Montreal una vez terminadas sus vacaciones y dirigiéndose a su domicilio en Portsmouth, estuvieron cenando en un restaurante en Colebrook sobre las 10 de la noche. Salieron de allí, siguieron por la carretera, aproximadamente a esta altura comenzaron a ver un extraño objeto luminoso con forma de cigarro, es una de las formas típicas de los ovnis, con una hilera de luces. En este punto ya la persecución en torno a ellos ya fue clara, incluso el objeto aterrizó en estas inmediaciones. Barney Hill, el marido, se bajó y entonces empezaron ya a suceder las cosas realmente extrañas. Vio ese objeto que había aterrizado, como es lógico, sintió miedo, volvió hacia el coche, lo puso en marcha, se oyeron unos pips extraños y desde ahí, desde ese punto hasta este otro punto, bastantes kilómetros de distancia, hay un silencio total en el recuerdo del matrimonio Hill. Es decir, unas 2 horas entre este punto y este punto no existieron para ellos. Aquí volvieron otra vez a oír ese bip, bip y recuperaron la consciencia. Es un fenómeno más de visión de ovnis, aparentemente sin ningún dato de interés, fuera de del propio interés que tiene estos temas. Y aparte también de que este matrimonio se trataba de personas serias, dignas de todo crédito, lo cual daba mucha verosimilitud a su testimonio. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es que este matrimonio, que no podía explicarse qué había sucedido en esas 2 horas entre este punto y este punto, puesto que no recordaban nada, empezaron a tener 10 días después de esta fecha, del 19 de septiembre de 1961, una serie de sueños que les atormentaban de alguna forma. Como ciudadanos conscientes y sin temor a críticas, comunicaron su visión del ovni. Todo el asunto cayó en manos de un oficial experto, le pareció todo muy verosímil y emprendió el estudio. De tal forma que para resolver esta laguna en el tiempo se les puso en contacto con un psiquiatra, con el doctor Simon. Y fíjense ustedes que
las experiencias, los experimentos de hipnosis no empezaron a realizarse hasta 2 años después de la visión del ovni. Sin embargo, en diciembre de 1963, cuando el doctor Simon empezó a someterles a un estado de hipnosis profunda, todos los recuerdos estaban en su subconsciente y el resultado fue tremendamente insólito, tremendamente inesperado. Según el testimonio de ellos, por supuesto, por separado y en condiciones de control muy rigurosas, en hipnosis profunda, haciendo una regresión, contaron, vivieron otra vez todo lo que había sucedido. Resulta que en esas 2 horas ellos fueron introducidos en el ovni, en el objeto que había aterrizado allí, y fueron sometidos a una serie de pruebas, desde cortarles un trozo de uña hasta analizar su saliva o el cerumen, medirles, introducirles una serie de aparatos para recoger productos del interior del cuerpo, someterles a un chequeo bastante importante. Todo esto en esas 2 horas que ellos no recordaban. Incluso después, unos dibujos realizados en estado de hipnosis y otros ya fuera, cuando ellos pudieron rememorar todo lo que había sucedido, arrojaron aún más luz sobre el asunto. Ahora verán ustedes unos dibujos como este, en el que hace un croquis a qué distancia del coche aproximadamente se aterrizó, se posó el objeto y las flechas señalan la dirección en que después se alejó. En la foto siguiente van ustedes a ver cómo era ese objeto, tal y como ellos lo dibujaron en una primera impresión, un objeto alargado. Ténganse en cuenta siempre todos estos testimonios de ovnis que a lo que se hace referencia es a lo luminoso, es decir, el objeto podía ser más grande, tener otra forma, pero lo que se veía luminoso era eso. En otro dibujo ahora, a continuación, lo explican un poco mejor. Tenía una forma de torta, decía Betty Hill, e incluso se veía personas dentro del aparato. Esto realmente antes de ese periodo de amnesia. Luego después, ya en regresión, pudo dibujar, incluso hacer un croquis un tanto infantil, un tanto simple de lo que habían visto, de esas personas que a ellos les habían sometido a esos análisis. Los describen como grandes personas de grandes ojos, bocas apenas sin músculo, unas bocas inexpresivas, y todo esto que resultó después rotundamente claro, rotundamente demostrativo, fue conseguido gracias, en este caso concreto, a la regresión. Pero hay un fenómeno aún más importante, aún más llamativo, que ofrece aún mayores posibilidades. Me estoy refiriendo a la sintonización. Hablaremos despacio dentro de lo que es la sintonización como parte de la hipnosis, pero quisiera hacerles un paréntesis porque en determinadas circunstancias hay personas que por un azar o por una serie de leyes que aún no hemos podido determinar, por sí mismas, sin recurrir a técnicas especiales, son capaces espontáneamente de realizar esto que se ha dado en llamar sintonización. Nosotros tenemos hoy la suerte, tenemos la fortuna de poder contar con uno de los individuos, con una de las personas con capacidad paranormal más destacadas de estos últimos años. Ustedes oirán hablar de él con mucha frecuencia. En este caso concreto nos interesa él en su capacidad, en su labor, en su tarea como agente de la sintonización, como sintonizador. Él es Matthews Manning. Matthews Manning, que es capaz de multitud de cosas sorprendentes, y una de ellas es la de la sintonización, caer en una especie de trance en el que él es capaz de ejecutar dibujos, de escribir, dejando de ser él. Es decir, como si ocupara su personalidad, como si utilizara sus manos un pintor o un literato ya desaparecido. Buenas noches, Matthew. Good evening, Matthew. Good evening. Buenas noches. Yo querría preguntarte, I would like to ask you, ¿de qué forma caes en ese estado de trance? how ¿Es do you de happen una to forma casual fall into this trance o es or into this voluntariamente? psychic situation where you can have these experiences? I sit down Yo me siento and I just empty my mind completely. y vacío mi conciencia completamente. My mind is just an empty pool, if you like. Sí. And then Mi conciencia está completamente vacía. I'm going to do
automatic writing, for example, or automatic drawing, y pienso que voy a hacer pintura, un dibujo automático o pintura automática, I just concentrate on the one name of the person with whom I wish to communicate. y me concentro absolutamente en el nombre de la persona con la que yo quiero sintonizar o comunicar, como dice él. But if it's a physical manifestation, for example, if I'm affecting electrical equipment or producing a physical effect, Pero si yo quiero producir un efecto físico, then I just concentrate on producing some kind of physical effect, or I imagine it happening. entonces solo me concentro en producir este efecto físico o lo imagino. And then very shortly afterwards, it often occurs. Y luego, un poco tiempo después, pues ocurre, tiene lugar. ¿Hay algún aviso, hay alguna llamada interior que le ponga en esta situación especial, o cuando a usted le apetece, de una forma totalmente voluntaria, se sienta a hacer esta sintonización? Do you feel a special call in you when you're going to do these experiences, or can you do them whenever you feel like it, or whenever you want to do it? No, the best things, and perhaps the most convincing things, are nearly always the things which happen just on the spur of the moment. Dice for no particular reason. que los mejores experimentos que él ha hecho, las mejores demostraciones y los mejores dibujos que ha hecho han sido pues instantáneas, han sido no por su iniciativa, sino son espontáneas. But those phenomena which tend to be contrived are usually weaker. Mientras que todos estos fenómenos que se quieren hacer, que son hechas por voluntad, mayormente son más débiles, no tienen tanto efecto, no tienen tanta fuerza. Matthew, refiriéndonos concretamente al caso de la pintura, al caso del dibujo, mientras sus manos están ejecutando esos dibujos, ¿usted es consciente de algo o está ausente totalmente? Now, with reference to these drawing experiments of yours, when you are actually drawing, are you conscious of what you're doing, or are you unconscious, or are you with your thoughts somewhere else, or what is happening? No, well, I empty my mind as completely as possible, and then say, for example, I want to draw in the style of Picasso. I concentrate on the name Picasso. Entonces, and very shortly, my hand begins to move and draw. Sí, no, él lo que hace, él vacía su conciencia completamente, solamente que piensa, por ejemplo, si quiere pintar o dibujar a Picasso, piensa en Picasso, se concentra en Picasso, entonces automáticamente su mano empieza a hacer el dibujo. Perdón, sorry. Antes de este tipo de experiencias, no estudia la técnica del pintor, no conoce la técnica que utilizaba Picasso. Before proceeding to an experiment of this sort, you have not studied the style of this painter you're going to tune into, or do you know his paintings, or do you especially concentrate in his style? Some of the artists, one knows their style. I mean, everybody knows what Picasso looks like, but very often I've done experiments where I've just been given a name of an artist. Dice que es claro que naturalmente en muchos casos, sobre todo en el caso de pintores tan conocidos como Picasso, se conoce el estilo, porque él muchas veces ha hecho dibujos de personas o artistas cuyo nombre se le ha dado pero cuyo estilo no conoce. Yo, para terminar, quisiera hacerle una pregunta y que me respondiera con toda sinceridad. He would like to ask you a question. He would like you to reply with all honesty, if you can. Yes? La sensación al realizar este tipo de fenómenos es que es usted o es alguna parte de usted la que lo realiza, o está sirviendo de vehículo para seres, para individuos que están más allá de usted. Well, while you're doing these drawings, what is your sensation? Do you feel that you are doing them, or part of you are doing them, or do you feel that somebody else is doing them through you? I feel that somebody else is doing them through me, but I don't rule out the possibility that there may be some kind of subconscious embellishment which is completely involuntary. Él tiene la sensación que alguien o otros le están usando a él, pero él no excluye la posibilidad que subconscientemente, subconsciente toma parte en esto para darle más efectividad o darle más adorno a los dibujos. Thank you, Matthew. Thank you. Thank you. Bueno, esto es un caso muy especial de sintonización. La sintonización a la que nos referíamos al principio del programa es a la que se puede realizar con
con cualquier persona en un estado de trance hipnótico profundo. La mejor forma, la forma ideal para presentárselo a ustedes, hemos pensado que sería hacerlo realmente. Puesto que en otro programa ya hicimos una experiencia de hipnosis profunda y había mucha dificultad por el ambiente, los focos, los ruidos, en esta ocasión nos hemos desplazado fuera del estudio de televisión. Hemos grabado, hemos filmado allí estas imágenes que ustedes verán a continuación, en las que se lleva a cabo una sintonización. La persona con la que se hizo está acostumbrada a ser hipnotizada, pero no a las sintonizaciones, y luego hay unos aspectos que consideraremos después, cuando termine la filmación. Ahora prefiero que vean ustedes las imágenes y opinen. Dime cuál es tu nombre. Ya te lo he dicho, Lutero. ¿Y en qué año vives? Corren los años 1500. Y 1500 más, 17. 1517. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora, Sí. lo que siempre he hecho, ¿Qué has hecho? luchar ¿Por qué luchas? por la verdad, por la claridad. Ahora te va a preguntar también otra persona que está aquí ahora conmigo. Lutero, ¿cuántos años tienes ahora en 1517? Nací en 1483. Tú mismo Entonces, puedes echar la cuenta. ¿dónde vives, Lutero? ¿En qué ciudad estás viviendo ahora? Resido en Castilla. En un castillo. ¿Cuál es la ciudad que hay más cerca de ese castillo? Estamos bordeando la frontera con Francia. La frontera con Francia es extensa. ¿Qué ciudad hay más cerca de tu castillo? Allá se ve Cingria. Cingria. ¿De quién es ese castillo? Federico. ¿De qué Federico? ¿El rey? El sabio elector de Sajonia. ¿Te une amistad con él? Siempre. Siempre. ¿Cuándo le conociste tú a Federico? Siempre me ha protegido. ¿Cuándo fue el día que le conociste? Dios lo puso. Siempre le he conocido. Sí, es un bien que os conozcáis y que seáis amigos. Pero ¿cuándo fue la fecha? ¿Cuándo os conocisteis? ¿En qué forma? Poco después de los votos. ¿A qué edad, Siempre me ha ayudado. ¿A qué edad tomaste los votos tú, Lutero? El año de 1507. Somos gente que está en tu futuro. ¿Cómo ves estar en mi futuro? Claro. ¿O crees que el mundo se acabará contigo? No. Seguirán Puede acabar. ocurriendo cosas y seguirán haciendo gente y nosotros estamos en ese futuro tuyo. Posible. Veamos, Lutero, a ti que te gusta tanto polemizar, ¿cuál es la verdad por la que luchas? La verdad por la que lucho está clara en todos mis libros, todos mis manuscritos. Pero dímelo. Yo no estoy de acuerdo con ella. No, No, eres hereje. no importa lo que sea, simplemente no estoy Si de importa acuerdo. lo que eres. Dímelo, ¿qué es para ti la verdad? Lucho contra lo que representa la iglesia. ¿Por qué? Está corrompida. Vamos a ver, tú creo que ves muchos diablos, ¿no? Sí, vosotros. ¿Por qué? Nosotros. Venís del futuro, ¿quién sino el diablo? Pero no nos ves, nos oyes, pero no nos ves. Mejor prueba aún. No puede ser eso que estés enfermo, Lutero. ¿Yo? Sabes que hay una enfermedad que es oír voces y no ver a las personas. No. Eso es solo el diablo o Dios que habla a las personas. Bien, ahora vamos a intentar una sintonización psíquica con el futuro. Vas a ir más allá del año 2000. Cuando yo toque tu frente, irás más allá del año 2000. Ahora vas más allá del año 2000.
viajas en el espacio, viajas en el espacio, viajas, y cuando sintonices con el año 2000, pasado el año 2000, con un personaje, levantarás tu mano derecha en señal de confirmación. Sintonizas cada vez con más claridad, cada vez con más claridad, cada vez con más claridad. Dime, ¿cómo te llamas? Soy como un globo, Teoría. ¿Cómo como un globo? No tengo lo que llamas identidad. Bien, ahora hay una persona aquí que está muy interesada en conocer esta situación en la que te encuentras y te va a preguntar. ¿Sabes el año en el que vives? Tú lo dirías 2034. ¿Sabes entonces en qué época estoy yo? Claro. En el pasado tuyo. No hay pasado. Bueno, en otro tiempo, en otro momento del tiempo. ¿Qué ha sucedido en la Tierra desde mi época hasta la tuya? Ha habido muchas cosas que han quedado. ¿Ha habido guerras grandes? Sí. La más grande de todas, ¿cuándo ha sido? La última, la única que ha habido. ¿En qué año fue? Como guerra, como gran guerra, es la única. ¿En qué año ha sido? 1984 comenzó. ¿Quién la inició? Inició el poder como todos. Ya. Da igual el nombre, ¿no? ¿Qué más dará? ¿Se usaron las armas atómicas? Sí. Fue Peores aún. peores. Las atómicas ya no era. ¿Qué tipo de armas? Empezó a salir nuevos instrumentos, nuevos compuestos, Dime el nombre de alguno. manejarse el colombio. El colombio. Desintegrándolo también. Cosas que en tu época ya como los citrones o los neutrones ya se conocían, se dominaron. Mirar el antineutrino. Es un gran paso. Tú decías, nos contabas ahora, que fue en 1984. Fue breve al menos, duró poco tiempo. No, duró mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Hasta qué año duró? Hasta el 89. ¿Y tú? ¿Eres uno de esos supervivientes de la Tierra? Sí. ¿Tus ascendentes entonces eran terrestres? ¿Y dónde estás ahora? Hay un instinto de supervivencia que nos ha hecho moldarnos a las nuevas circunstancias. ¿Y qué circunstancias son estas? Imagínate un mundo carbonizado. ¿Y por qué te sientes un globo? ¿En qué te... Se conocía realmente lo que era el átomo. Empezó a manejarse ya en mundos paralelos. Empezamos a investigar en las dimensiones que no conocíamos. ¿Pero cómo pudiste investigar en un mundo carbonizado, calcinado? El mundo se calcinó después, estoy diciendo en el 80. Sí, la guerra fue en el 84. Ya, de aquella época, ¿quién destacó en el 80, en el 84? ¿Qué personas destacaron en las ciencias o en la política? Hay un ritmo de inercia, de casta, en la ciencia, que lo lleva poco a poco a convertirse en algo predominante. Está por encima de la religión, por encima de la humanidad, por encima de todo. Acaba siendo el patrón. Tener la tecnología es tener el monopolio, el dominio en el mundo. La potencia que tenía la tecnología lo tenía todo. Poco a poco todo acaba en manos de los técnicos. Háblame de técnicos. Ya no hay hombres, hay técnicas, ya no hay individuos, hay sistemas. Y luego las personas que lo manejan. ¿Qué personas manejaban en los años 80? Cualquiera, como tú mismo eres ahora. Personas adiestradas, personas desprovistas de todo sentido de lo que es la naturaleza. Bueno, de lo que era. Realmente no recuerdas nombres. Es que, yo te digo, ese principio, esa idea de vanidad y de importancia, poco a poco pierde todo valor. Se pasa a ser como un englobante, como un engranaje. Tecnología lo lleva todo, hasta nuestra propia vida. Pero a pesar de eso, a mí me interesa conocer nombres.
Por eso te pregunto concretamente. Uno de los individuos más importantes, el 80, fue una persona desconocida en tu época que poco a poco habría de surgir, prácticamente desconocida. Se llama Mackenzie. ¿De qué país era? Americano. ¿América fue el país que hizo mayores descubrimientos? Hay un país que ni es América ni es Rusia, pero que descubrirá algo muy importante. ¿Qué país es? Un país por Indochina, un país del tercer mundo. Bien, ahora del futuro pasas al presente, a tu presente. Vuelves a sintonizar contigo mismo. Estamos en 1976. Ahora, dentro de un rato vas a despertar. Te vas a encontrar perfectamente, muy a gusto, muy satisfecho de haber realizado la experiencia, muy relajado y muy cómodo. Cuando yo cuente hasta 5, vas a despertar y te vas a encontrar perfectamente. 1, empiezas a despertar. 2, ya estás más despierto. 3, ya estás mucho más despierto. 4, ya estás prácticamente despierto. Y 5, ya estás despierto. Ahí están las imágenes con toda su simplicidad y con todo su dramatismo también. Yo no voy a pedirles a ustedes que tomen todo al pie de la letra. No porque el experimento no se haya realizado en perfectas condiciones, sí lo estaba. Este sujeto estaba en un estado de hipnosis profunda, realmente profunda. No estaba simulando, no era una superchería todo esto. Sin embargo, en el resultado influyen probablemente muchos factores. La sensación que quedó después de realizar el experimento es de que habían interferido otras circunstancias ahí. Tal vez una de las pruebas que se hizo dejó como testimonio, o dejó ver la posibilidad de que estuviéramos influyendo telepáticamente los testigos en el experimento. Tengan ustedes en cuenta que un sujeto en estado de hipnosis profunda significa quitarle todas las barreras, todos los obstáculos superficiales, y pueden así salir todas las capacidades paranormales que nosotros llevamos dentro, que todas las personas llevamos dentro. Parece que en el contenido, parece que estaba claro que se influyó telepáticamente. También es una sintonización, realmente no sabemos con quién ni con qué. Los datos que se aportaban al hablar de Lutero no los hemos comprobado realmente, pero podría ser un contenido de su subconsciente y que él en este estado lo elaborara. También cabe la posibilidad, al hablar del futuro, que fuera una conexión con el inconsciente de alguno de nosotros o de otra persona que realmente no estuviera viviendo en el futuro, y todo ello fuera una broma a nivel de inconsciente, no una broma durante el experimento o en la técnica del experimento. Pero aún así hay una serie de datos ahí que, a pesar de todo, quién sabe, puede que después se confirmen, puede que exista un Mackenzie, puede que en el año 1984 pasen cosas. En cualquier caso, tendremos que esperar hasta entonces para saberlo.